los cielos es semejante ¿a qué cosa? Al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra en el nombre de Jesús. Te pedimos tu bendición sobre ella. Padre, háblanos. Espíritu Santo, sigue en control y toma más control aún de mi vida. Ato todo lo opuesto que no venga de ti en el nombre de Jesús. Declaro tu presencia. Amén. Puede decir gloria a Dios. Amén. Y se puede sentar. La Biblia habla mucho sobre el grano de mostaza y sobre la semilla de mostaza. Y le dije que me iba a referir a la fe. Y tengo un poco de material aquí para hablar, pero no se preocupe que voy a hablar hasta donde sea pertinente por el tiempo. Desde el momento en que Dios sopló sobre el hombre aliento de vida, lo habilitó para relacionarse con un mundo físico a través de los sentidos y con un mundo espiritual a través, ¿sabe de qué? De la fe. Nosotros nos relacionamos con el mundo espiritual a través de la fe. Y para esto Dios le ha dado a cada persona una medida de fe. Lo dice la Biblia, que esta es la llave para conquistar lo que en lo natural es imposible. Por eso es que la palabra enseña que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Diga conmigo, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Yo creo que usted me lo repita despierto ahora. Vamos a ver. Ahora un poco más despierto, diga, lo que para mí es imposible, para Dios es posible. Gloria al Señor. Amén. Romanos 12:3 dice: digo pues a cada uno de vosotros por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener, más bien que piense con sensatez conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces tú tienes una medida de fe. Amén. Claro que la fe puede ir creciendo. Dios plantó una semilla de fe en ti. Esa fe se puede ir ejercitando, puede ir creciendo, puede ir creando volumen. Y realmente eso es lo que nosotros empezamos a usar. A veces tenemos la inquietud de pedir al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor lo que nos está diciendo es: no, trabaja con la poca que tienes. Y se lo enseñó a los discípulos. Y lo vamos a ver un poco más adelante, si no es este domingo, el próximo. Ahora, cuando se nace físicamente, se aprende a hablar el lenguaje de acuerdo a la nación donde se vive. ¿Es cierto? Usted hoy hablando el español, usted dice que verdad que el chino es difícil. Pero pregúntele a un chino sobre el español. El chino habla fácil el chino. El inglés, muchos de los que estamos aquí todavía nos es difícil, ¿no es así? Y así es. De igual manera, cuando se nace espiritualmente, se debe de aprender a hablar el lenguaje de la fe, que es el que relaciona al hombre con Dios. Amén. Queremos tener una relación fructífera, efectiva con Dios, tenemos que desarrollar ese lenguaje de la fe. Hablar el lenguaje de la fe es hablar el mismo lenguaje de Dios. Y cuando nosotros somos capaces de entender ese lenguaje, de hablar ese lenguaje, de practicarlo, entonces cuando las cosas cambian. Hay cristianos que todavía no entienden ese lenguaje. Y eso es preocupante. Gloria al Señor. Amén. En lo natural un idioma se aprende ejercitando los sentidos. O sea, es decir, oyendo, viendo y hablando, confesando o memorizando. Y yo creo que de la misma manera el lenguaje de la fe se aprende ejercitando los sentidos espirituales. Dice Hebreos 5:14, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia. Fíjese, está hablando de un alimento para los pequeños, de un alimento que
se usa solamente en un periodo determinado de vida, es para el inicio. Un alimento que no es tan fuerte. Y sigue diciendo, para los que practican, no, porque aún es niño, pero el alimento sólido es para los maduros. ¿Cuántos maduros hay aquí? Gloria al Señor. Es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados. Wow. Hay que tener entonces los sentidos entrenados para poder recibir, para poder apoderarse de lo que Dios tiene ya para cada uno de nosotros, pero que a veces no baja, a veces no desciende, a veces no lo tenemos. Y en muchas ocasiones fuimos nosotros enseñados en sistema de pobreza, en sistema de miseria. Y nos enseñaba que el que más pobre era el más santo, el más humilde, ¿verdad? La mujer que más despeinada estaba, que no se pintaba el pelo, que andaba por la saya por allá, esa era una santa. Y así, y nos enseñaron que no tener mucho a veces era algo que era coherente con la fe, porque tengo fe, persisto. Y muchos conceptos a veces que están un poco torcidos. Y no es menos cierto de que cuando usted no tiene mucho y tiene fe, triunfa, pero triunfa para tener, no para quedarse en ese estado, que es lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está hablando. Amén. Entonces decíamos que fe es hablar el mismo lenguaje de Dios. Para los que por la práctica, diga conmigo, por la práctica. La fe es algo que se practica. Si el inglés usted no lo practica, yo en Cuba hablaba más inglés que acá. Porque no me importaban los disparates que dijera y lo hablaba y la gente decía, oye, ¿cómo este sabe inglés? Aquí llegué y cuando los muchachos empezaron a reír de las cosas que yo decía, mismo me aguanté. Estuve en San Francisco, California 5 meses y me comunicaba. Llegué aquí a Miami y todo el mundo español, el inglés hizo así para abajo. Y hoy tengo que preguntar qué cosa, qué quiere decir what. Y es así, la práctica. Cuando la persona practica ejercicio, puede levantar un peso adecuado que si no lo practica, es fatal. La fe se practica. ¿Aló? Tenemos que ejercitarnos en la fe. Y es muy importante esto. Y le quiero enseñar la forma como participan los sentidos en el desarrollo de la fe de una persona. Y esto pudiéramos decirlo a manera de introducción de todo el material. Porque si este está bueno, no se lo pierda el próximo domingo. Entonces, que vamos a continuar, que vamos a entrar en materia sólida. Primeramente los oídos. Dice la Biblia en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír. Yo no sé de dónde, incluso yo lo escuchaba también, la gente sacó que la fe viene por el oír. ¿Lo dice la Biblia así? ¿Qué dice la Biblia? La fe es, no viene, es, ella está. Cuando tú oyes, amén, ya está allí, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe es una semilla que tiene que ser sembrada en el corazón para que dé fruto. Hay que ver dónde la sembramos. Usted no la puede sembrar en la opinión de una persona. No la puede sembrar en las características de lo que le rodea. No puede fijarse en cómo están moviéndose las cosas para entonces usted desarrollar la fe, porque es totalmente diferente a lo humano. La fe obra en lo sobrenatural. Por eso cuando el hombre dice no, la ciencia dice no, el abogado dice no, Dios todavía tiene la gran respuesta y esta tiene que desarrollarse en fe. Nosotros atraemos de Dios, del cielo a la tierra, a través de la fe. No sé cuántos de ustedes quieren atraer cosas. Gloria al Señor. Y esto se lo voy a explicar un poquito más adelante. Amén. Entonces, tiene que ser sembrada en el corazón para que dé ¿qué?